y luego empecé a hacer curaduría, pero hasta que llegué allá fue cuando yo me di cuenta de eso, ¿no? Los procesos son muchos, o sea, hay muchísimo trabajo para llegar a un resultado, más allá de esta idea quizás romantizada de lo que es ser un curador, ¿no? Ya con el nombre y etcétera. A mí me interesaba la otra parte, a mí me interesaba toda la bola, la capa del iceberg de lo que no se vio, por ejemplo. Para mí fue valiosísimo. En mi propia formación era un poco frustrante no poderlo comunicar porque ¿qué tanto puedes comunicar de 2 años de trabajo con distintos grupos de personas, ¿no? Pero sí creo que eso me marcó a mí. O sea, creo que esa parte, y sí tiene mucho que ver con una visión integral mía, porque chofer, psicólogo, despertador de artista, lo que quieras, ¿no? Más escribir los textos, más dar seguimiento a la investigación, hablar con un jefe, que era el director artístico Osvaldo Sánchez, más nuestros jefes, que eran los directores ejecutivos, Carmen Cuenca y Michael Crichman, y todo el equipo, o sea, todo eso era curaduría a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y si no hubiera sido por Donna Conwell, mi colega que llevaba otro cacho de los proyectos, yo sí creo que enloquezco. Sin embargo, me acuerdo que una vez en una comida, Cuauhtémoc Medina me preguntó, ¿y qué vas a hacer después? Y yo le dije, dieta y ejercicio. Y después vemos, o sea, y después veo, porque sí fue tan intenso, tan... Y luego viene la digestión de hacer el catálogo y la digestión de entender qué sí se logró, qué no se logró, ¿no? Pero yo Y creo que como ahí... una depresión posparto, ¿no? Absolutamente, y dudas de todo, y te cuestionas. Sí tengo que decir que es una de las experiencias más autorreflexiva y autocrítica que he vivido en tema profesional, no la única, pero sí fue a un nivel, todo el tiempo estábamos cuestionando, todo el tiempo cuestionar si lo que estábamos haciendo tenía un sentido, si estaba bien, si por dónde nos podíamos ir, desde cuestiones éticas a cuestiones técnicas, ¿no? Y eso me parece también para mí importante, como una especie de serendipia controlada, guiada, que creo que fue lo que a mí me fue formando y lo que me fue interesando a mí. Y también en el tema del diálogo, ¿no? Para mí el tema de diálogo es algo crucial en la curaduría. Puedes dialogar con un archivo, sí puedes, te Sí. lo juro, pero a mí me interesa dialogar y me gusta esta parte de hablar y de conversar y de tratar de aterrizar ideas con los artistas, con otros curadores, con un editor, aunque yo no sea editora, porque para nada me considero editora, trabajar con un editor para hacer un libro me parece riquísimo, ¿no? También me parece un ejercicio curatorial súper bonito, ¿no? Y bueno, y ahora veremos qué sucede, ¿no? Veremos qué campos se abren en el encierro. En el encierro, como todos. Y después de esta experiencia, Isa, regresaste al museo, pero ya no regresaste Como como curadora. investigadora, sino ya regresaste como subdirectora. Sí, Entonces, así es. digamos que la curaduría en el museo, yo creo que le Sí. puedes, falta mucho ahí por hacer. Sí, sí, yo creo que ahí fue también increíble porque, bueno, otra vez Osvaldo me invitó de regreso a México, armó otra vez un equipo para entrar a un museo que yo, para mí, para ese momento yo tenía claro que el museo al que iba a entrar Osvaldo era un museo que íbamos a levantar, con mucho trabajo, pero... Y sí, entrar al MAM fue interesante porque, claro, el papel ya no era tú eres una curadora de un equipo curatorial, tú eres la subdirectora curatorial, porque Gaby Correa era la subdirectora de desarrollo, ¿no? Y Osvaldo el director. Y aparte había un subdirector administrativo. Y aparte había todo lo que hay en los museos, el equipo de museografía, los custodios, que trabajamos mucho en sensibilizar y tratar de entender el trabajo de los custodios y que ellos entendieran lo que estábamos haciendo. Y sí, ahí fue interesante también porque sí curé exposiciones en el MAM, pero mi papel era más de el interlocutor con otros curadores, ¿no? Una de las decisiones que se tomó cuando entramos al MAM es que además de que sí hubiera una voz curatorial al interior, que sobre todo siento que el empuje real se dio cuando entraron Josefa Ortega e Iñaki Herranz a trabajar al museo, la idea también era tener curadores invitados, lo cual a nosotros también nos permitía aprender y vivir los procesos de otra manera, ¿no? No sé, un ejemplo, Felipe Ehrenberg estuvo trabajando con nosotros, él mismo haciendo su exposición curada por Fernando Llanos, pero
integrándolo. Y mi papel como subdirectora curatorial era justamente hacer esta como integración de curadores y de su proceso, también traducirlo a que lo entendiera el resto del equipo. Mucha comunicación, siempre desde el Tamayo y para Osimo, y que todo el equipo estuviera comunicado. Y yo de algún modo era una pieza clave para eso en el MAM, ¿no? Entonces, sí creo que la curaduría en un museo tiene unas bondades increíbles, a diferencia de en otros espacios. También creo que trabajar en un museo hoy en día no tiene nada que ver con el trabajo de hace muchos años. Somos muy privilegiados, o yo fui muy privilegiada, a pesar de que yo fui capítulo 3000 y también se tardaron mucho tiempo en pagarme, y eso me parece una cosa horrorosa de la cual hay que hablar y seguir hablando. Poder tener un presupuesto para hacer una exposición, por mínimo que sea, que te lo permite un museo. Cuando tú eres independiente, el presupuesto te lo buscas tú. Cuando estás en un museo te dicen, tienes 3 pesos, pero tienes 3 pesos para trabajar, ¿no? Y tienes todo tu equipo, tienes un diseñador, tienes un museógrafo, entonces todos tus procesos curatoriales y sobre todo una vez que ya aterrizaste tu guión y toda la obra y de dónde viene y todo lo que vas a hacer, ese link también de trabajar con museógrafos, con alguien, por ejemplo, en el caso del MAM, a mí me tocó con Rodrigo Luna, fue increíble porque es aprender que tu trabajo tiene que no solamente embonar con el del museógrafo, sino que tenemos que ir trabajando desde el principio. Diseño gráfico también, trabajé también con Vladimir Zambrano en la exposición de México 68, que en realidad fue una co-curaduría con el arquitecto Terrazas, que si no fuera por él no se hubiera podido hacer. Pero digamos que tienes un equipo, tienes un diseñador que sabes que te va a sacar la invitación, tienes un diseñador de imagen de la exposición, tienes un museógrafo, tienes el director, tienes el espacio, tienes a los custodios, los museógrafos, tienes todo un staff de apoyo, digamos, que está ayudando a que una idea tuya, un cuento tuyo, un discurso tuyo, un comentario crítico, una investigación tuya tenga forma y cara, ¿no? Y eso es algo que yo le agradezco mucho a mi paso por los museos, ¿no? Además de aprender la paciencia para que los museógrafos puedan entender y tener el tiempo de colgar tu exposición, la paciencia para que baje el recurso, la paciencia para que salga el catálogo, ¿no? O sea, raramente trabajando en un museo me tocó que el catálogo saliera al mismo tiempo, porque pues hay tiempos que se tienen que cumplir por un calendario institucional y luego están los tiempos de imprenta. Entonces creo que ahí tienes razón, o sea, creo que un poco a mí mi formación está integral, de no académica, y que me parece interesante también. Sí, en Insight yo decidí llamarme curadora, y cuando regresé a México lo seguí siendo y fui subdirectora curatorial, pero para mí siempre la palabra gestora me ha acompañado de otra manera que otras colegas mías y colegas míos, que sé que, por ejemplo, han estudiado gestión. Yo tampoco estudié gestión, pero me tocó lidiar con un equipo de trabajo dentro de un museo como el MAM, con un sindicato, con un grupo de gente que ya tenía una manera de hacer. Y como cuando entras a un museo, cualquier persona que haya trabajado en el museo a lo mejor ya vio pasar a 3 o 4 directores. Entonces, a ver, primero aquí hacemos así las cosas y luego a ver usted qué nos propone, ¿no? Entonces, pero otra vez lo del diálogo que te decía. O sea, para mí la curaduría es un diálogo constante, porque si no dialogas con el artista, estás dialogando con el museógrafo, si no, no el museógrafo diseñador, pero si no con el museógrafo que es el que te va a ayudar a montar realmente, que luego muchas veces tienen mucho más que decir porque entienden la iluminación y todo cómo funciona un museo mejor, ¿no? Entonces, también ahí creo que sí es un contexto muy diferente lo que me tocó hacer en Insight que lo que me tocó hacer regresando al MAM y más adelante, ¿no? Porque digamos que en el MAM creo que fue la última vez que yo trabajé como parte de un equipo de Osvaldo Sánchez, ¿no? Digamos, con esa escuela que yo llevaba. Mi escuela no era ni España, ni Inglaterra, ni Francia. Mi escuela de verdad era la escuela de Osvaldo junto con muchos colegas, ¿no? Y ahí fue donde yo, digamos, dejé de trabajar en museos. Fue el último museo en el que he trabajado hasta ahora, hasta el momento, fue en el MAM. Y eso ya fue en el 2007, o sea,
ya hace algunos añitos, sí. Oye, y en ese sentido, Armando nos estaba poniendo la pregunta de, ¿cuál crees que Ujú, sería como la principal diferencia entre trabajar con artistas consagrados, que te tocó tanto en ujú, Insight como en el Museo de Arte ujú. Moderno, y trabajar con jóvenes que no tienen como tanta trayectoria, que son proyectos como más independientes, por decirlo de Sí, alguna manera, y que van más con la idea de cuando estábamos platicando en el Tamayo, de el curador independiente? sí. Es que, bueno, en mi caso es muy particular porque yo tuve una gran suerte de trabajar con estos artistas, digamos, consagrados, eh, o que incluso iban a ser mucho más importantes de lo que sabíamos en el momento, ¿no? Ujú, De una manera como muy horizontal. Todos los proyectos en los que yo he trabajado han sido proyectos como muy horizontales. Ahorita que dijiste consagrado, me viene a la cabeza, por ejemplo, haber ujú. trabajado con Fred Sandback en el Museo Tamayo. Es una de Sí. las cosas más increíbles que me han pasado, convivir con ese hombre Ujú, y con su mujer, que era increíble, y ver el amor que se tenían además, pero bueno, eso es cuento aparte. ujú, Yo no era la curadora, era Tobias Ostrander, me parece, pero me tocó mucho convivir con un artista consagrado, ¿no? ujú. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida de todos los artistas con los que me ha tocado. Se quedó parado y ya no sé si soy yo o es Tania. A ver, ¿otra vez? Perdón, algunos Ay, artistas me sí. tocó incluso irlos a buscar a sus prácticas de golf para que vinieran a reunirse con grupos de trabajo, pero creo que siempre he tenido la suerte de que ha habido una conversación, un diálogo otra vez, muy Ujú, horizontal y muy generoso. También me tocó convivir, por ejemplo, con la viuda de Gordon Matta Clark, cuando Willy Kautz y ujú, yo curamos la exposición de Gordon Matta Clark ujú. en el Tamayo. Para mí, Gordon Matta Clark y para Sí. Willy era como estar así. Aparte, bueno, ya ni vivo, ya era como una figura así. Fue la primera exposición que se hizo. Fue muy emocionante. Pero para mí, por ejemplo, trabajar con artistas hoy en día, por decirte veinteañeros, implica el mismo respeto. Lo que pasa es Ujú, que quizás, y quizás creo, implica una responsabilidad mayor por parte del curador. ujú. Como que si trabajas con un artista consagrado, no está, ya está ahí. Y Sí, no te responsabilidad preocupes. mayor. ¿Todo bien? ¿Sigo? Sí. Sí. Si trabajas con un joven, y es que yo siento que tiene que haber una responsabilidad del curador en cuanto al diálogo para tampoco sobreponer ciertas ideas o cierto Ujú, discurso o cierto cuento que uno quiere contar. Y ese mismo respeto se lo tienes a la persona consagrada, pero cuando ujú, son jovencitos y todavía están en formación, cualquier cosa que digas a lo mejor puede ser un error o una tontería, ¿no? Y te dan ujú, tres vueltas y no te hacen caso, pero sí siento que hay una responsabilidad y es un momento diferente en la carrera. No es lo mismo curar una retrospectiva que curar tu primera ujú, individual o qué me recomiendas para poner una colectiva o yo hacer una colectiva y saber que aunque yo tengo una idea que quiero plasmar con esa exposición, tampoco quiero ujú, ilustrar mi idea con el trabajo de los artistas. Siempre quiero hablar con ellos, ¿no? Me acuerdo, en el ujú. 2016 hice una exposición en Futurama, que nos invitó Natalia Pollack, Ujú. a Sí. mí, y la hice con Enrique Mijares también. Ujú. Fueron 7 mujeres artistas en un espacio increíble, rarísimo, pero Sí. realmente para hacerla era, o sea, en nuestras discusiones realmente hubo mucha discusión con las artistas, o sea, Ujú, el por qué entrarle a una exposición de este tipo, donde nos interesaba el dibujo, donde nos interesaba saber qué estaba pasando con el dibujo en México, una Navidad que tuvo que ir a ver el espacio para realmente saber qué quería hacer y no hubo ninguna imposición de nuestra parte, ¿no? Pero eso yo creo ujú, que es algo que hago en general en cualquier trabajo que yo tengo. ujú, Mismo Sonamaco, por decir, con mi ujú, equipo de trabajo, ¿no? No, creo que la horizontalidad es algo que a mí me importa, el diálogo es algo que a mí me importa y el respeto a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Sí me ujú, ha tocado trabajar en proyectos en los cuales ha habido personas que abandonan el proyecto por alguna razón y también eso se respeta, o sea, ujú. creo que el respeto es algo indispensable
ante cualquier cosa, y pues siento que todo depende también de la admiración que uno le tenga a la persona. Te puedes poner como conejito nervioso hablando con un artista consagrado, pero también con un jovencito al que admiras, siento yo, ¿no? Sí. Sí, sí. Eso está padre. Oye, y regresando al tema de la cuestión de la horizontalidad y de la cuestión de las curadurías en diferentes aspectos, ¿cómo sientes que entra la idea de curaduría específicamente para una feria como Sonamaco? Sí, bueno, lo que yo aprendí y viví en mi experiencia en Sonamaco es que, bueno, mi puesto era dirección artística. La dirección artística definitivamente no es curatorial, aunque el trabajo de curador te ayuda mucho porque entiendes un espacio que sabes que no es un museo, que sabes que no es un espacio independiente, que obviamente conoces en dónde te estás metiendo antes de entrar a proponer algo, ¿no? Pero lo que para mí fue muy interesante, porque yo no era curadora, sin embargo trabajé con curadores de ciertas secciones. Las ferias son mercados. Son galerías que van a un espacio bajo un mismo techo a exponer lo que exponen en su galería, pero al mismo tiempo todos juntos, ¿no? En ese sentido, ya es un privilegio poder, digamos, pasar de Brasil a Dubái, a México, a Guatemala, cuando recorres una feria. Ahora, ¿cómo haces que esto sea enriquecedor, que no sea aburrido, etcétera? Mi trabajo en especial tenía que ver con un diálogo constante con el comité de selección de la sección principal y con los curadores de otras secciones. Eso quiere decir que yo no estaba actuando de curadora, pero había curadores que se encargaban de hacer su sección. En el caso de la sección de Sur, por ejemplo, que fue un proyecto que empezó Adriano Pedrosa hace muchos años, tenía que ver con encontrar aquella obra o aquellos temas no tan representados, poner luz sobre ciertos temas. Pero claro, cuando un curador trabaja en una feria, en lugar de trabajar directamente con el artista, con la obra, está trabajando con galerías. Eso también me parece interesante como curador. Hablar con las galerías y después pensar en, ok, claro, me interesa esta galería porque tiene estos artistas representados, tiene estas obras representadas. Tu galería, quiero que vengas a la feria. Ah, me interesa, ¿qué implica? No, pues implica esto. Ah, ¿y qué te gustaría proponer? No, pues tengo estos artistas. Y entonces entra otra vez el diálogo entre el curador con la galería, ¿no? Y la galería con sus artistas. Mi diálogo dentro de la feria siempre fue con los curadores. Puedes hacer alguna propuesta, puedes decir, acabo de estar en tal otra feria, acabo de estar en tal bienal, acabo de estar en tal museo, vi este artista, ya vi que lo representa esta galería, estaría increíble. Yo, Tania Ragasol, me emocionaría tener esto en la feria, ¿no? Y ya el curador decidirá si le interesa, si no, y luego ver las posibilidades, porque, repito, una feria es un mercado y digamos que el trabajo del curador tiene mucho que ver con, pues como una expectativa por parte de la galería de venta, cosa que cuando curas en un museo o en un espacio independiente, o yo en mi casa, que he abierto mi casa, he hecho estudios abiertos en mi casa, pues es una cosa muy diferente, ¿no? En una feria las galerías van a vender y los artistas están ahí con obra que sus galerías les van a vender. Y eso es algo que tiene que tener en la cabeza un curador y un director artístico en cuanto a cómo haces un recorrido. Mi trabajo en ese sentido, digamos, curatorial, tenía más que ver con dónde ubicas las galerías, con qué curadores te gustaría trabajar, qué mensaje quieres dar, además del obvio, yo galería voy a tu feria, quiero vender, pero qué otra cosa le puedes dar al público. Entonces ahí entra, por ejemplo, el programa de conferencias, entra el programa de lo que pasa afuera del recinto ferial, ¿no? Que no lo haces tú, que lo hacen las galerías, pero que tú lo conjuntas y le das un hilo conductor. Entonces, sí, creo que es interesante plantearse que de pronto también la palabra curador tiene mucho que ver con el contexto y con intereses propios, pero también con intereses de terceros, que puede ser desde tu artista hasta tu galería, ¿no? Y en el caso de la feria, pues los intereses que estás cuidando son los de tus colaboradores, son las galerías directamente, ¿no? Y las galerías a su vez representan a muchos artistas. Entonces, como ves, sí es una gran diferencia. Y no tienes a tu diseñador museográfico como en un museo, en un espacio acotado.
Sí Ajá. tienes a un productor, claro que tienes un productor y fuimos muy privilegiados de tener arquitectos trabajando con nosotros, pero es a una escala gigante y de otra manera. Tampoco es Ujú, una bienal, porque tampoco es ujú, una bienal, ¿no? Es un mercado. Entonces, sí es un proceso totalmente diferente. El fin no es exactamente el mismo. ujú, Siempre hay un tema de comunicación, siempre hay un tema de diálogo, pero a veces hay temas que pueden ser como más contemplativos o más reflexivos. Y aquí realmente, cuando tú estás trabajando en una feria de arte, estás pensando, además de en tus colegas, clientes, galerías, estás pensando en cómo hacer que la visita para alguien como tú, Jimena Pisdor, ujú, o mi hermana, que le interesa el arte, pero ella es locutora, cómo pueden vivir ese espacio, esas secciones y esa ujú, experiencia, ¿no? Uno que ya visita muchas ferias sabe que a lo mejor necesitas 2 visitas o que a lo ujú, mejor necesitas 10 horas más, pero no necesariamente eso lo sabe la gente. A veces, a mí me ujú, tocó mucho ver a gente muy confundida y no saber por dónde recorrer una feria, ¿no? Porque sí, porque no es un ujú, espacio museográfico con el mismo espacio más acotado y con cierto guión, ¿no? Sí se puede ujú. hacer, pero es una escala mucho más grande, ¿no? En ese sentido, digamos que casi siempre hay como una especie de pelea entre lo que significa como una curaduría más clásica, que es el curador Ujú, independiente, que es el curador del museo, y el curador que trabaja para un mercado. ujú, Y siempre hay como una cosa de que pareciera que el mercado es como sucio. ujú, ujú. O sea, ¿tú cómo te sentiste de hacer esa transición de estar en otro ambiente completamente diferente y trasladarte a este ambiente que es, o sea, yo no lo considero sucio, yo lo considero increíble, me encanta, pero que para mucha gente es así como de no quiero saber precios, no quiero saber de Sí, sí, seguros, sí, no quiero sí. saber de cuánto se gastaron Transporte. en un transporte, o sea, como que toda la parte que no queremos saber, aquí se hace Sí, exponencial como tú estabas diciendo. sí. Eh, bueno, para empezar, a mí nunca se me, o sea, la palabra, sí entiendo perfecto de dónde vienes, pero yo siento que el dinero siempre ha convivido con el arte. No Sí. solo desde el básico, los artistas tienen que comer, que me parece Uh-huh, obvio, sino los curadores tienen que comer, los editores tienen que comer, los diseñadores, los productores, todos tenemos que comer, los que nos uh-huh, dedicamos a esto, pues sí es por amor al arte, pero de uh-huh, amor no se vive, ¿no? Entonces uh-huh, a mí nunca me ha parecido sucio, sí, sí había cierta reticencia en un principio mía, uh-huh, porque era un tema, era un mundo desconocido más que otra cosa, porque uh-huh, uno le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? uh-huh, Pero en realidad a mí me pareció sumamente gratificante, no tuve ningún conflicto, justamente al revés, en ver uh-huh, el trabajo que hacen las galerías y cómo también las galerías hoy en día se están volviendo casi en centros de producción, uh-huh, porque representan artistas, venden obra, pero también producen obra, uh-huh, producen catálogos y están buscando maneras también de perpetuar ciertas memorias y ciertos uh-huh, procesos de trabajo de los artistas que por lo menos yo de joven no vi. Entonces, uh-huh, el mercado es algo que está ahí, estoy segura que no va a desaparecer. uh-huh, Creo que sí, desde hace ya varios años, hay un tema a discusión en el mundo del arte a nivel global sobre la pertinencia del modelo de feria como la uh-huh, conocemos, como el modelo de Art Basel, ¿no? uh-huh, Esa sí es, creo que es una discusión interesante y pertinente, pero uh-huh, más allá de eso, yo me sentí muy curiosa en un principio. uh-huh, También fue reencontrar colegas, porque con muchas galerías, o sea, lo interesante es que los museos, el curador independiente, el curador que trabaja en museo, el curador que trabaja donde sea, si quiere realmente saber qué se está haciendo y dónde se está haciendo, pues no solamente vas al museo, tienes que ir a las galerías, tienes que ir a las ferias, tienes que ir a las bienales, y muchas uh-huh, veces para lograr curar una exposición necesitas entrar en contacto con una galería, con la galería del artista. Y en uh-huh, muchos casos fue reencontrarme con caras viejas desde otro uh-huh, lugar, ¿no? En el que yo uh-huh, nunca me había tocado estar, pero uh-huh, mi trabajo tenía mucho que ver con gestión y ahí es donde yo pude conectar algo donde yo me sentía muy cómoda y con una experiencia suficiente y con una visión más integral de lo que se podía hacer y sobre todo cómo trabajar en un equipo uh-huh, y aprender
realmente cómo funciona en la práctica. No me hagas preguntas de economía, por favor, pero en la práctica cómo funciona una feria y cómo funciona el mercado, ¿no? Y qué está pasando realmente. Yo había ido a muchas ferias y claro, tú vas, ves y todo lo que hay detrás, todo el trabajo, todo el año de preparación de todo un equipo de trabajo que también son productores, organizadores, coordinadores, en fin, dices, wow, ¿no? Para mí eso fue lo interesante y lisísimo de trabajar desde dentro de una feria y además tan importante como Sonamaco, porque yo, digamos, abrevé y disfruté y usé la feria desde sus inicios. Yo creo que a ti te pasó lo Sí, mismo. Era como, ya tenemos esto aquí y mira cómo se está sí. transformando esta escena y mira ahora cómo surgen todos estos otros eventos y se convirtió en la famosa Semana del Arte, ¿no? Que siento que vino a refrescar algo que para mí fue un privilegio poderlo ver desde adentro, ¿no? Y entender todo el esfuerzo que hay detrás de un equipo de personas, incluyendo, por supuesto, a las galerías, para lograr eso, ¿no? Y eso me parece invaluable. La verdad, nunca tuve un conflicto al respecto, porque tenía muy claro además el papel que yo estaba jugando y el papel de una feria que sí es vender obra, que sí es un mercado, pero que cumple muchas otras funciones con las que yo me sentía desde siempre muy identificada. Oye, y por ejemplo, en ese sentido, supongo que ha de haber sido como interesante la clase de preguntas que te hace la prensa. Ah, Entonces, totalmente. estoy pensando como en esta clase de preguntas de, bueno, Tania, y dinos, ¿cuál es la pieza más cara de la Ah, feria? Y tú sí, así con cara de, estoy trabajando sí, en miles sí, de cosas sí, y me sí. estás preguntando por una cosa que a lo mejor no es lo más relevante. Sobre todo, no lo sé, o sea, sobre todo las galerías tienen su autonomía dentro de esta plataforma que te pone una feria. Las galerías son las que hacen la venta, o sea, uno le toca, digamos, poner la mesa divina, pero ellos llevan su platillo y ellos saben cuánto cuesta su platillo, en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas primeritititas que me hicieron que sí dije, ay, chirrión, fue, ¿qué huella vas a dejar? ¿No? ¿Cuál va a ser tu huella? Y yo dije, a ver, uno, no leo el futuro, o sea, uno, no tengo idea del futuro, y dos, para mí, más que dejar huella, nunca ha sido mi intención, realmente, o sea, la gente que me conoce sabe que soy una persona muy low key, alejada de cualquier tema protagónico, justo lo contrario, me cuesta mucho trabajo, ese sí fue un reto para que veas, eh, pero creo que esa pregunta me quedó rondando porque para mí todo tenía que ver con una manera de trabajar. Más allá de lo que vas a dejar como huella es qué vas a hacer tú ahora de lo que sabes hacer, cómo vas a aplicar lo que tú sabes hacer en esto, ¿no? Entonces lo único que se me ocurrió decir en ese momento y que sí lo creía era las cosas que funcionan no necesariamente deben de cambiar, pero para mí el sentido de esta frase que tal cual la prensa es un tema, hay que saber hablar con la prensa, es súper, hay que agradecer a la prensa, pero hay que saber hablar con la prensa. Para mí la respuesta correcta hubiera sido eso, más bien vamos a tener una serie de procesos, conocernos y ver modos de trabajar al interior que se van a reflejar afuera, ¿no? Porque para mí tenía que ver con todo esto que te he contado, el diálogo, la horizontalidad, etcétera, etcétera. Pero era muy importante, que querían saber mi huella y yo, pues, ¿cómo? Pues estoy, o sea, estaba en el Bueno, pasado, digamos, ¿no? Ahora estoy en pero el futuro. entonces, ahora sí ya te podemos hacer la pregunta. ¿Cuál crees Yo que fue solita la me metí en huella este que lío. dejaste? Pues, sé que va a sonar muy cursi, pero Ajá, creo que lo más importante fue una experiencia de trabajo de equipo al interior. ajá, Eh, la experiencia de poder trabajar con gente como Marisol Barbosa, y sí voy a decir sus nombres porque me importa, ajá. Alessa Alcántara, Diego Torrescano, Jos Rubio, Isa Ballí, Donna Rodríguez, me faltan mucho de Eloísa, Alejandra, Kiki, nuestro Kiki. Creo que tuvo que ver con, a ver, hay un trabajo que ya lleva, también es una feria que ya cuando yo llegué tenía 15 años, ¿eh? O sea, yo no hice ninguna cosa maravillosa. Yo lo único que hice fue aplicar lo que yo sabía hacer, ciertos procesos de trabajo, ciertos cuestionamientos, cierta planeación
vertirlo al interior del equipo y creo que nos funcionó. O sea, creo que suena cursi, pero quedó mucho amor, quedó una experiencia de trabajo muy valiosa para mí. Creo que para los chicos también, ya nos dirán. Pero sobre todo un entendimiento de cómo funciona, o sea, como para mí fue un eslaboncito más de, ya trabajé en museo, ya trabajé en espacio privado, casa vecina, que no hemos hablado de eso, pero bueno, ya trabajé en Insight, ya trabajé en una feria, entonces realmente siento que la única huella que puede haber ahí es pues mi trabajo, o sea, mi manera de ser, mi manera de haber trabajado. Sí creo que en el caso de la dirección artística es muy importante la relación que puedas tener con las galerías. Y entonces en ese sentido creo que tuve mucha suerte con algunas, no tanta con otras, pero otra vez volviendo al diálogo, empecé a tener diálogos súper interesantes que nunca me imaginé con galeristas, cuando mis diálogos siempre eran con los artistas o con la parte de la producción. Entonces también entender el mundo de la galería, la responsabilidad que tienen con sus artistas más allá del negocio, ¿no? El cariño que le pueden tener a sus artistas, el respeto que le pueden tener a sus artistas. Y dentro de eso, pues, hacer lo que uno sabe hacer, ¿no? Que es pues, dejar la sangre en la cancha, de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Y que salga lo mejor posible, sí. Eso está como muy interesante. Finalmente también nos estaban preguntando que tú como que ya habías trabajado en museos y todo eso, ¿cómo veías un poco como el panorama actual de los que estamos trabajando en el sector cultural, que creo que está cambiando de una manera radical a partir de este encierro y que Sí. está cambiando también con las cuestiones políticas que estamos viviendo? Sí, el contexto es indispensable. Mira, te voy a decir, incluso antes de este momento de encierro, yo tengo 47 años y tengo más de 20 años trabajando en este campo, ¿no? Y mi última experiencia fue trabajar con chicos muy jóvenes, en sus 20s. Entonces, mucho antes del encierro, yo ya veía que sus maneras de entablar comunicación con el artista, con la obra, con una serie con un museo, con un espacio, etcétera, viene desde otra manera de ver, de verdad. O sea, con otras herramientas para poder ver. Simplemente tú googleas Wikipedia y te dicen quién es quien quieras. Jeff Koons, si tú no lo sabes, no tienes que o sea, ir a una biblioteca o preguntarle, googleas, ok, ya me interesa irme por aquí, o guácala, no me interesa. Pero todas estas herramientas, para mí, ya de tiempo antes del encierro, ya eran importantes hacia lo que está sucediendo. Muchos colectivos, muchos espacios. Cuando yo era chica, hemos mencionado a dos, había más, ¿no? De la panadería y Temístocles, por supuesto que había más. Y además, obviamente, la Quiñonera, antes. Y luego hubo muchos más. Pero pienso que ahora hay una experiencia que se aprendió en los 90, digamos, que muchos colectivos están poniendo en práctica y posibilidades de apoyos económicos desde el PAC, que no existía cuando yo era chica. No. Vaya, ya no nada más es el FONCA o es Jumex o es el PAC. Hay infinidad de maneras de hacer arte y de comunicar. La manera en la que usan las redes sociales muchos jóvenes veinteañeros e incluso treintañeros, a mí me parece increíble. O sea, muchas veces digo, wow, no estoy entendiendo, pero ahí me quedo porque siento que es algo que uno tiene que entender. Mis ojos sí son más viejos, aunque me encanta todo esto. Pero ahora viene un reto que sí creo que tiene que ver con todas estas herramientas que han estado ya al alcance de la mano durante mucho tiempo, o bastantito tiempo ya, y ha habido muchas iniciativas, sí artísticas, desde estos medios electrónicos y de comunicación, pero ahora ya le va a tocar a todos. Es decir, un pintor, pues es pintor. ¿Y para qué usa estos medios? Pues a lo mejor para poner las imágenes o de su proceso o de su pintura. Lo mismo un escultor. Hay artistas que hace mucho tiempo trabajan arte digital y trabajan con estos medios. Para ellos, para esas personas, pues de algún modo esto no los agarra o sea, vaya, a todos nos agarra en curva, ojo, no estoy siendo insensible, está fuertísimo lo que todos estamos viviendo, hay gente en situación más difícil, pero en términos de arte contemporáneo siento que habrá quien ya lleva camino recorrido y habrá quien tendrá que empezar desde ahora a involucrarse, pero sobre todo para mí vuelve a ser un tema de comunicación.
porque las obras que ya están hechas para estas plataformas ya existían. No le vas a pedir a alguien que no trabaje en estas plataformas, que trabaje en estas plataformas. Es como si un día se acabaran los medios electrónicos, tendríamos que volver al lápiz y al papel y le pidieras a un artista de medio electrónico, hazme una pintura, ¿sabes? O sea, como que creo que el medio está ahí y su evolución se irá viendo. No tengo idea en qué va a acabar esto, o sea, justo hoy tuve una mini crisis en casa por uno de mis hijos que realmente por primera vez le entró es que no salgo, es que estamos solos, es que ya no vamos a ver a nadie. Y yo le decía, esto no va a durar para toda la vida, pero no sabemos cuánto va a durar. Estamos como esperando algo que no sabemos qué es por primera vez, ¿no? Es como difícil planear, difícil, y de esa manera, pues, vamos a ver qué sucede. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que todos aquellos jovencillos que dominan las redes y que dominan los medios electrónicos tienen un plus, pero eso no quiere decir que otras generaciones no puedan aprender a usarlas, y tampoco quiere decir que o sea, que se van a volver todos, que todos necesariamente tienen que usar el medio para crear contenido, ¿sí? A lo mejor puedes usar el medio para comunicar y puedes usar el medio para crear contenido. Creo que hay diferentes retos. Un reto para tú como artista en tu casa, que quieres crear y quieres que se conozca tu trabajo, y otro muy diferente es las instituciones, ¿no? Los museos, los archivos. Ahí, o sea, creo que hay un reto interesante que no me atrevo a visualizar hacia futuro porque no tengo idea bien a dónde vamos, pero sí creo que haríamos sin esto. No sé, mantenerse comunicado me parece primordial y creo que irán saliendo. O sea, creo que hay, repito, artistas que llevan muchos años trabajando y incluso avanzados en los medios electrónicos, y habrá quien las redes y las redes sociales, pues, vendrán a hacer por primera vez algo a lo que le pongan atención. Yo es la primera vez que hago esto en mi vida, por ejemplo, gracias a tu linda invitación. Pero y me ya parece no, increíble. no va a ser la última. No, espero que no. Pero, por ejemplo, me parece increíble que haya gente como tú o el MUAC mismo, que sé que también está haciendo sus live streams. Me parece una manera, es chistoso porque es muy íntimo, porque para mí yo estoy platicando contigo, Jimena, pero hay gente viéndonos, ¿no? Oyéndonos. Pero tampoco estamos en un auditorio, no estamos en esa vivencia espacial compartida. Estamos como con una especie de mirones o algo así, o sea, no sé, un público interesado, qué maravilla. Yo nunca había hecho esto, nunca lo vi como una opción y te agradezco mucho, pero además creo que no solamente serán instituciones, artistas, sino justamente curadores, editores de contenidos, Y el locutores, mismo en público. fin, ¿no? Y el público mismo, exacto, generando sus contenidos y sus necesidades y preguntas y todo, ¿no? Entonces, ya veremos, me interesa el futuro. Pues muchísimas gracias, Tania, por platicar con nosotros, porque esta cosa ya está a punto de, creo que ya nos va a cortar porque ya estamos la hora, pero creo que sí nos ayudaste a darnos como un panorama muchísimo más amplio de qué es la curaduría. Y pues bueno, si tienen más dudas, preguntas, sugerencias, te pueden buscar en Instagram. Por supuesto. Tania Ragasol. Tania Ragasol Valenzuela. Creo que tengo guioncitos entre el Tania y el Ragasol y el Valenzuela. Sí. Y si no, por Twitter, que también es Tania Ragasol. Sí. Gracias, Jimé. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, les mando un beso. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Tania. Bye, bye. Gracias.